Estamos con el padre Carlos Rosel de Almeida, párroco de Nuestra Señora de la Divina Misericordia de Surco y doctor en Sagrada Teología por la Universidad de Navarra de España, con su tesis Escatología Ortodoxa. Hoy vamos a hablar sobre la educación escolar, a propósito de la CADE Educación que se realiza este mes y en agosto. Padre, ¿qué es la educación escolar? Bueno, educar es guiar, educar es plasmar valores, y si tú me estás hablando de educación escolar, estamos hablando de esa etapa formativa para niños y adolescentes, preparándoles para que sean ciudadanos de bien. ¿Qué tan importante es la alfabetización en primer grado de primaria? Fundamental. Lo primero que hay que hacer es enseñar a un niño a leer y escribir. Es la base, y por eso hay que promover todo tipo de campañas de alfabetización. ¿Qué pasa si no alfabetizamos a la población desde el primer grado de primaria? Cuando en una población hay un alto índice de analfabetos, estamos hablando de una población subdesarrollada, y eso es algo que toda autoridad debe tener presente. Una de las prioridades que tiene que haber siempre en toda política que gobierna un país es una política correcta de alfabetización. ¿Qué tan importante es el curso de educación física en el colegio? Como comprenderá, a veces los congresistas, el Congreso de la República, tiende a eliminar algunos cursos de la currícula escolar. A veces los titulares de los medios, de los periódicos, se eliminó el curso de religión, se eliminó el curso tal, se eliminó la asignatura tal, entonces por eso. ¿Qué tan importante es el curso de educación física en el colegio? La educación física es importante, no es lo más importante, pero es importante porque somos unidad de cuerpo y alma. Y ya decían los griegos, mente sana, en cuerpo sano. Entonces es importante el ejercicio físico, también el deporte es escuela de virtudes. Esto es importante. El deporte no solamente destensa y hace bien al cuerpo, a la salud, sino también es escuela de virtudes. ¿Qué tan importante es el curso de religión en el colegio? Muy importante, porque somos seres religiosos. El hombre es un ser religioso, está orientado a Dios y tenemos que alimentar esa orientación. Quitar la religión a los niños, quitar la religión a los jóvenes es animalizarlos. El perrito no reza, el gatito no reza, tú sí rezas porque tú eres una persona humana. ¿El curso de religión es necesariamente un curso de religión católica o puede ser de otra religión en el colegio? La Iglesia respeta lo que es la libertad religiosa. Ahora, si la mayoría son católicos, es lógico que la religión que se dé es la religión católica. Ahora, si hay un chico mormón, una chica testigo de Jehová, pues hay que respetar también sus creencias, y ahí viene también la capacidad del profesor de dar el curso de religión, mostrando la verdad católica y respetando otras creencias. ¿Se puede convertir a un alumno de colegio en el curso de religión? ¿Se puede convertir? ¿Se puede llamar a la conversión de una manera lúdica, dinámica, de una manera simpática? ¿Se puede convertir a un alumno a pesar de que esté exonerado o desvinculado del curso de religión? ¿Se puede convertir? Tu pregunta es muy interesante. La conversión viene de Dios, que quede claro, pero uno es instrumento de Dios. Y ha habido casos de excelentes profesoras de religión, sobre todo profesoras, que hacen el curso atractivo, muestran la verdad, muestran la doctrina, hacen que los alumnos participen. Hay dinámicas, hay cuestiones también lúdicas, pero sobre todo el testimonio es muy importante. Cuando los niños ven que la profesora es
amable, solidaria, coherente, todo eso ya es un imán. ¿De qué manera o cómo enseñarle el curso de religión a un niño, a un joven, a un adolescente que está creciendo, que se está formando? ¿De qué manera? Mostrándoles la verdad de la manera más sencilla, adaptándose a la edad de ellos, preparando las clases. Esto es importante, hay que preparar las clases, aunque sea religión, hay que preparar las clases. Pero a veces en el curso de religión los alumnos preguntan por preguntar o tienden a ser muy acuciosos, muy minuciosos, muy curiosos, muy detallistas, exhaustivos en los detalles de la doctrina social de la iglesia, en los dogmas de fe, en el catecismo y preguntan como de una manera apasionada, de una manera vehemente. ¿Cómo corresponder, cómo satisfacer esa curiosidad, esa acuciosidad, esa minuciosidad está floreando. Del adolescente, del niño, del joven que está creciendo? Has hecho una pregunta kilométrica, hermano. Sí. Tranquilo. A ver. Preguntan como ateos, como agnósticos. ¿Se comportan ese niño, ese joven, ese adolescente como un ateo, como un agnóstico? Porque hace unas preguntas que te pone como Guy en tómbola o te pone Ya te entendí, tranquilo. Sí. Tu pregunta es interesante, pero sintetiza, hermano. Sí. Por eso los profesores de religión deben estar bien preparados. No se puede poner a profesores de religión para tapar huecos. Y ese es un problema que tenemos. Un profesor de religión debe estar bien preparado, conocer bien la doctrina, lo que tú has dicho, saber responder con argumentos convincentes, tener un conocimiento básico de la Biblia, un conocimiento básico del catecismo, un conocimiento básico de la historia de la iglesia, un conocimiento básico de la espiritualidad católica. Si un profesor de religión está bien preparado, va a poder responder a esas preguntas curiosas, a esas preguntas que buscan el detalle, preguntas que se hacen los jóvenes. Por eso es muy importante que haya una preocupación para que den religión a aquellos que están verdaderamente capacitados. A veces ocurre que se coloca pues a cualquiera para la religión, para tapar huecos, y eso no es correcto porque se hace daño, ya que una persona que no está capacitada para dar el curso de religión va a hacer un curso malo, aburrido, no va a enseñar lo que tiene que enseñar y va a dejar dudas que son bombas a los niños o a los adolescentes. ¿Qué pasa cuando el curso de religión se pone en el ojo de la tormenta con los temas de los evangelios apócrifos, con los detalles de cómo saber explicarle cómo es la Trinidad, cómo se manifiesta la Trinidad, o detalles en el hecho de que un hombre como Jesús de Nazaret murió y resucitó al tercer día? ¿Cómo se explica eso? Porque a veces el niño lo cuestiona todo, lo pregunta todo, lo averigua todo. A veces se deja guiar por páginas web, por sitios web, por blogs en la internet. Entonces revisa todo el contenido del ciberespacio y después va al salón de clases en el curso de religión a contrastar, a comparar o a hacer un símil, un comparativo de lo que vio en tal medio, en tal sitio, y de lo que le dice la profesora. ¿Cómo? Bueno, volvamos a lo mismo. Si una profesora, vamos a poner el caso concreto de una mujer, está bien preparada, también ella tendrá el ingenio dado por el Espíritu Santo de buscar en internet qué páginas le hacen la contra a su clase y va a estar preparada para responder. Lo que tú has dicho es correcto, no es fácil explicar los dogmas, la Trinidad, Jesucristo, la resurrección, los dogmas marianos, la vida eterna, el purgatorio, son misterios de la fe,
Pero vuelvo a lo mismo, cuando hay una buena preparación, entonces uno puede desde la Biblia, con ejemplos, con imágenes, explicar de la mejor manera los misterios de la fe. Pero además, no nos olvidemos que la casa es importante. Entonces, no solamente está el tema de quién enseña religión en el colegio. Padres de familia, ustedes tienen que ser los primeros profesores de religión a los niños y a los adolescentes. Ahí tenemos que empezar. La primera escuela es la familia. Siguiente, doctor. ¿Cree usted que un profesor de colegio debe ser una mujer necesariamente para evitar el hecho de que si es un profesor hombre se enamore de la alumna mujer dentro de su salón de clase, dentro de su hora de clase? Porque una mujer es más... Espérate, tranquilo. Concéntrate en las preguntas y esa pregunta te la voy a responder en 2 segundos y de ahí seguimos con tu guión, por favor. Sí. Tu pregunta es de telenovela, que puede haber ocurrido seguramente porque somos pecadores y frágiles, pero se puede ser tan buen profesor siendo varón o siendo mujer. Tiene que estar bien preparado y tener una moral correcta. Punto. Siguiente. ¿Qué tan importante es el curso de inglés en el colegio y qué tan importante es de que a través del curso de inglés se prepare a la nación, al país, a que sea bilingüe? Conocer un idioma siempre es bueno, nos abre ventanas y por eso hay que promover que los niños y los adolescentes estudien idiomas. Siempre se ha dicho que la mejor manera de aprovechar las vacaciones, por ejemplo, es estudiar otro idioma. ¿Qué tan importante es el curso de educación cívico-familiar en el colegio? Recontra importante, hermano. Tú vas a un bus y los chibolos están sentados y la señora embarazada de pie. O entra una abuelita y no se levanta el muchachón de 18 años. Ves a gente que tira papeles en la calle. Ves a gente que está miccionando en las plazas. Necesitamos educar con valores. La educación cívica es muy importante, no se puede quitar ese curso. ¿Qué tan importante es el curso de historia en el colegio? Muy importante. Un país que no conoce su historia es un país que va a volver a cometer los mismos errores. Lo hemos visto en las últimas elecciones. Tenemos que conocer la historia del Perú, historia objetiva, no historia explicada por ideologías. Pero a veces en el curso de historia hay versiones. Está la versión de Vargas Ugarte, está la versión de Pablo Macera, está la versión de Jorge Basadre. Sí, pero tú estás hablando de esos historiadores serios y creo que ellos armonizan, ¿eh? Son cuestiones anecdóticas ya donde hay divergencias, pero en líneas generales me estás nombrando a estos genios de la historia del Perú, que yo creo que sí valdría la pena leerlos a todos ellos, porque son personas objetivas. Es necesario que los historiadores se pongan de acuerdo en la versión única y definitiva para hacer un libro de historia para el colegio. No es fácil lo que tú dices, porque cada historiador también tiene su subjetividad y tiene su forma de entender la historia del Perú, pero hay cosas comunes, objetivas, a donde tenemos que apuntar. Sería bonito que se pongan de acuerdo en cosas objetivas, ¿no? Una cosa objetiva es que la conquista, por ejemplo, no es que haya sido la desgracia para el Perú, tampoco es el paraíso. O sea, ¿a qué voy? Que no podemos caer en una ideología indigenista de pensar que antes los españoles el Perú era un paraíso, que no lo era. Tampoco en la otra versión de que los españoles trajeron la solución a todos los problemas, de ninguna manera. Entonces, estoy poniendo este caso, seamos objetivos. Estudiemos, por ejemplo, la conquista objetivamente. Qué bueno trajo España, qué cosas malas trajo, qué cosas buenas había en el Imperio Incaico, qué cosas malas, objetivamente. Sigamos, doctor. El curso de historia debe ser un curso para fraternizar las naciones, para hermanar las naciones, para generar una cuestión de amiguismo entre las naciones sin caer en el debate, o tiene que ser otra cuestión,
otro recurso? Tu pregunta también es interesante, no amiguismo, porque suena como que complicidad de las cosas malas, sí fraternidad, esa es la palabra correcta, y lo dice el Papa Francisco en la Fratelli Tutti. Fratelli Tutti en italiano significa todos hermanos, que tenemos que conocer la historia universal para no repetir los mismos errores, para no buscar la guerra y la violencia como formas de marcar territorio, sino que busquemos puentes entre las naciones, puentes que nos llevarán a promover la defensa de la vida, la defensa del matrimonio, la defensa de la familia, la defensa de los valores universales, la lucha contra la miseria, por ejemplo. Y sería bonito que, estudiando la historia universal, detectemos las raíces de las guerras para no volver a eso que es algo verdaderamente trágico para la humanidad, las guerras. ¿Qué pasa cuando en el curso de historia hay figuras emblemáticas e icónicas demasiado fuertes y trascendentes que sentaron un precedente demasiado fuerte que es imposible dejar de mencionar o dejar de imitar, como los libertadores? Por ejemplo, Bolognesi, ¿no? O Miguel Grau. O Napoleón, o Hitler. Bueno. O Bolívar. No, pero ya la mataste ya. ¿A quién has nombrado? A Napoleón, Ya, a Hitler, Napoleón a Bolívar. Tiene sus más y menos, diría que tiene bastantes menos que más. A Tupac Amaru, pues, ¿no? Sí, a ver, por eso he dicho, doctor, que la historia tiene que ser objetiva. Y en ese estudio de la historia habrá personajes donde habría que señalarlos como personajes que hicieron mucho mal. Hitler hizo mucho mal. Stalin también hizo mucho mal, cuidado. Más de 50 millones de rusos asesinados. Los grandes dictadores que ha habido en la historia han hecho mucho mal. Izquierda, derecha, aquí no se trata ya de tendencias, sino del mal que hicieron. Pero también hay personajes que hay que mostrar como personajes que muestran una virtud que la Iglesia promueve, y es la virtud del patriotismo. El patriotismo es una virtud. Entonces, cuando yo leo la vida de Miguel Grau, un hombre católico y practicante, que fue valiente porque defendió su patria, el Perú, eso anima a los jóvenes. O un Bolognesi que muere defendiendo su patria, muestra valores. Entonces, mostremos con claridad a los personajes que muestran valores y también señalemos a aquellos que hicieron daño para que no caigamos en el mismo error. Porque ¿cuál fue el problema de estos grandes genocidas? Su ansia de poder, en definitiva. El ansia de poder. Sigamos, doctor. ¿Qué tan importante es el curso de lenguaje en el colegio? Muy importante, porque el lenguaje hace que uno pueda hablar de la mejor manera y escribir de la mejor manera. La forma de comunicarnos es vital para que haya una sociedad culta. ¿Qué tan importante es el curso de literatura en el colegio? ¿Cómo contribuye, alimenta, enriquece y aporta al arte de la literatura? Mira, la literatura es muy importante porque te forma la mente. Tú, leyendo los clásicos, hay que saber leer, cuidado, hay que saber leer. Leyendo los clásicos, tú te vas formando, porque ahí también en los clásicos tenemos valores. Por ejemplo, te comparto, ¿no? Cuando yo estudiaba teología, un profesor de teología nos dijo, lean literatura, buena literatura, porque para hacer buena teología necesitas buena literatura. Lea a los rusos, Dostoyevsky, por ejemplo, ahí hay valores en esos cuentos. Y aquí en el Perú, yo de niño, por ejemplo, era hincha del cuento El Caballero Carmelo. ¿Te suena? Sí, de Abraham Valdemar. Entonces, a mí me gustaba leer los cuentos de Abraham Valdemar, de López Albújar. Tengo que reconocer que de niño también me gustaba leer bastante, aunque yo no he sido de letras, soy de números, y también la poesía. Este pecador ha recitado varias poesías. Por ejemplo, Los caballos conquistadores. ¿De quién? No me la sé. De Santo Chocano. La niña de la lámpara azul. De Buren. De Buren. Yo también la sabía.
De niño aprendí varios poemas y eso te va ayudando, te va formando. O Maza de Vallejo. Vallejo es un buen poeta, pero yo discrepo de la posición política de Vallejo. Sigamos, doctor. ¿Por qué discrepa? Ese es otro tema, presbítero doctor. No, pero... Bueno, porque era izquierdista, pues, ¿no? Bueno. ¿Qué tan importante es el curso de razonamiento verbal en el colegio? Muy importante, porque da agilidad mental. Mira, un pueblo que no sabe pensar es un pueblo que es manipulado. ¿Me entendiste? Sí. Y entonces todo lo que significa agilidad mental, razonamiento verbal, razonamiento matemático, literatura, todo eso hace que la gente mueva las neuronas y que tenga una capacidad de pensar. ¿Qué tan importante es el curso de geografía y geopolítica en el colegio? Es importante porque culturiza. Y es una pena, ¿no? Yo a veces con los niños o jóvenes pregunto, capital de Holanda, se quedan callados. Pero le preguntas quién ganó ayer, a Japón o Perú, ¿quién ganó ayer? No sé. Uno se emociona en el partido y al final sale defraudado. No, perdimos 4-1. Ayer Japón le dio una tanda al Perú 4-1. A eso sí saben, pero preguntas cosas básicas de cultura. ¿Cuál es la capital de Chile? Santiago. Mira, hace poco hemos tenido la vergüenza de que, bueno, quien fuera el presidente no sabía, ¿no? Entonces, oye, un poquito de cultura, ¿no? Sí. Sigue, hermano. ¿Qué tan importante es el curso de matemática en el colegio? Bueno, tú sabes pues que yo he sido, modestia aparte, bueno en matemáticas, ¿eh? Las matemáticas a mí me han ayudado muchísimo. Yo te digo una cosa, yo no tengo la habilidad de hablar, te lo digo, ¿eh? Yo tengo que preparar una homilía y las matemáticas me han ayudado para hacer un guión. 1, 2, 3, 1, 2. Las matemáticas amueblan la cabeza. Yo le debo a las matemáticas que me haya ayudado a tener buena memoria, hacer esquemas, sintetizar, todo eso hacen las matemáticas. Es verdad que a algunos les cuesta las matemáticas. A mí no me costaban las matemáticas y, como te digo, modestia aparte, tengo que reconocer que era bueno en matemáticas y en la uni pues es todo matemáticas. En la uni no hay letras, pura matemática. Y cuando yo entré al seminario, ahí todo es letras, pues filosofía, teología, es pura letras. Pero yo me acuerdo cuando entré al seminario, el rector del seminario, ¿sabes quién era el rector del seminario cuando entré al seminario? ¿Quién era? Monseñor Piñeiro, ¿lo conoces? Ah, el que me confirmó. ¿Te confirmó? Sí, me hizo mi confirmación. Por eso tienes la huella todavía ahí en la frente. Sí, la aureola. Monseñor Piñeiro me dijo, ingeniero, sí, te va a costar las letras. Y la verdad que no me costaron, ¿sabes por qué? Porque las matemáticas hacen que sintetices, que organices, ¿no? Sigamos, doctor, vamos terminando, ¿ah? ¿Qué tan importante es el curso de razonamiento matemático en el colegio? Lo mismo que dije con razonamiento verbal, agilidad mental, hermano. ¿Qué tan importante es el curso de química en el colegio? La química también hace que uno tenga una agilidad mental, las fórmulas. Aparte de la cultura que da, la química te ayuda también a pensar, a relacionar, a conectar. Todo eso va ayudando al adolescente, porque química se da en secundaria, a que amplíe su capacidad mental. ¿Cómo lidiar en el curso de química con la tabla de los elementos? Yo la aprendí de memoria. Ahorita te digo, ahorita ya me he olvidado. Ya, ¿cuál es el tic? ¿Cuál es la clave? Yo me acuerdo que la cogí y pim, pam, pum, pam, pim, pam, y me la aprendí en memoria. Eso no hay otra forma que agarrar, sentarse. Por eso hay que luchar contra la flojera, pues, hermano. O sea, si tú estás tonteando, no te vas a sentar y aprenderte de memoria las cosas. ¿De acuerdo? Yeah. Sigue, hermano. ¿Qué tan importante es el curso de biología en el colegio? La biología es importante porque te muestra en parte quién eres en tu dimensión corporal. Y hoy en día la biología es muy importante, ¿eh? Yo me acuerdo que una vez el cardenal Cipriani dijo los sacerdotes deben saber biología. Y en parte tiene razón. Con la biología de género, por ejemplo.
¿Cómo desmontas a un pata de la biología de género con la biología? A ver, o vas, disculpen, al urólogo o vas al ginecólogo, hermano. Si eres varón, ¿a dónde vas? Al urólogo. Al No lo urólogo, pienses, pues. pero ¿por qué lo piensas tanto? Y si eres mujer, ¿a dónde vas? Al ginecólogo. Ya, entonces, o eres, biológicamente hablando, un XY, cromosomas XY, eres varón, vir probatus se dice en latín, o XX mujer. Entonces, punto, la biología es clara, objetiva. Se humaniza al alumno, al estudiante, al joven, al adolescente, enseñándole el curso de biología, enseñándole el milagro de la vida, Sí. los seres vivos. Sí, has dicho lo que yo quería decir. ¿Se humaniza? Perfecto. Con la biología se humaniza porque se enseña cómo la vida empieza desde el primer instante de su concepción. Eso es biología pura y dura. O sea, aquellos que son partidarios del aborto, la biología los desmonta. Ya en la concepción hay una persona humana, un código propio, una identidad, una autonomía genética. ¿Qué tan importante es el curso de física de las Sí, ciencias sí. naturales Sí, ya en te el entendí. colegio? Lo mismo que digo de la matemática y la química. Desarrollan nuestra capacidad mental, nos enseñan a conectar, a memorizar, relacionar, deducir, concluir, observar. Pero, ¿usted cree que en un colegio católico enseñar la ciencia no va limando asperezas y va luchando contra lo que es la fe, el credo? Nada, hermano. La fe y la ciencia no se oponen. Un día hablaremos de eso, ¿eh? Ahorita nomás concéntrate en el guión, pero digo una cosa. La fe y la ciencia no se oponen para nada. Mira, de la uni han salido varios sacerdotes, con eso te digo. ¿Quieres que te nombre algunos o no? Ya, ¿cuáles son? Mira, el cardenal Cipriani salió de la uni, ingeniería industrial. Monseñor Ugarte, que fue arzobispo de Cusco, también de la uni, ingeniero químico. El padre Lucho Guibo, el conocido último samurái, el chapín que le puse, es sacerdote diocesano. Y así te podría mencionar el padre Guibu, franciscano, de ingeniería civil, este pecador. ¿Sabes quién es este pecador, no? Carlos Alberto Rosell de Almeida, ¿Qué estudió? ingeniería civil. Entonces sigamos, hermano. ¿Qué tan importante es el curso de música en el colegio? El curso de música en el colegio, ¿qué tan importante es? Bueno, la música no solamente culturiza, por eso es importante los clásicos, sino que desarrolla capacidades en los alumnos y es bonito cuando uno va descubriendo talentos. Hay talentos, muchos talentos en el Perú y el curso de música es ocasión para descubrir talentos, ya sea en tocar instrumentos, ya sea en cantar. La música humaniza al ser humano, la buena música, no estoy hablando de esa música pornográfica que es el reggaetón, no. Estoy hablando de música con mayúsculas, música clásica, folclore. Qué bonito es el folclore, qué bonito es cuando ves a los niños bailando la marinera, el festejo. Todo eso es cultura, hermano. ¿Cree usted que aprender algo en la primaria es igual a aprender algo en la secundaria? ¿O ya hay un desgaste a nivel neuronal o cerebral o ya no se cuenta con tanta memoria en primaria como en secundaria? A ver, Hay más facilidad en primaria. Tiene que haber continuidad. Una continuidad es fundamental en cada uno de los años, en cada uno de los grados. Continuidad y que todos esté conectado, que lo que se aprende conecte con lo anterior. Entonces eso ayuda al alumno a darse cuenta de la unidad del conocimiento. Todas las disciplinas forman como un mosaico y todo eso te ayuda en la vida. Todo eso te ayuda en la vida. ¿Por qué en la educación escolar se debe aplicar la pedagogía con el alumnado?
porque hay formas de enseñar que son correctas y a eso tenemos que apuntar. Por eso hay pedagogos que utilizan métodos correctos para llegar al niño, al adolescente. ¿Qué cosas pueden ser antipedagógicas en el colegio? Por ejemplo, es antipedagógico cuando voy desde lo básico, cuando no se desayuna bien. Por ahí empecemos, ¿no? Cuando no se desayuna bien, o cuando el chico va a su casa y no tiene donde hacer las tareas porque viven 40 personas en un cuarto. Entonces, por ahí empecemos, ¿no? Y aparte, pues es antipedagógico que un alumno no tenga tiempos de descanso, tiempos para, dentro de las horas lectivas, salga a tomar aire o un jueguito, el recreo es importante. Es antipedagógico también que un profesor no prepare la clase, por ejemplo, ¿no? O puede ser antipedagógico, ¿qué tan antipedagógico puede ser que te programen 3 o 4 exámenes escritos Sí, eso es el mismo día? Eso es antipedagógico también, sí, hay que tener sentido común. 2 preguntas más y me voy, hermano. ¿Quedó claro, no? ¿Por qué es recomendable que el alumno tenga un horario de su vida escolar? Porque cuando hay un horario hay orden, y donde hay orden se puede estudiar bien. El desorden es el enemigo número 1 del estudio. ¿Qué tan buenos pueden ser los mapas conceptuales y los cuadros sinópticos en clase? Todo lo que significa esquematizar, sintetizar, ayuda al estudio. ¿Qué tan bueno puede ser que el alumno use cuaderno cartográfico para ilustrar los temas de los cursos que le toca en el colegio? Todo entra por los sentidos y esos cuadernos ayudan a retener mejor las ideas. ¿Qué tan buenos son los juegos florales en la educación escolar? Ayudan a desarrollar las potencialidades escondidas en cada uno de los alumnos. ¿Qué tan buenas son las competencias deportivas en la educación escolar? Son muy buenas siempre y cuando se evita la violencia, las broncas entre grupos y se aprovecha para cultivar virtudes como la fraternidad y saber perder. ¿Qué tan bueno es que el alumno participe en concursos con otros colegios a nivel interescolar? Es bueno porque la competencia ayuda. Decía San Agustín, no le tengas miedo a la competencia, sino a tu propia incompetencia. ¿Qué tan bueno es que el alumno aprenda a pescar y tenga su propia herramienta desde muy niño, desde muy joven? A eso hay que llegar, porque los países pobres son los países que caen en el asistencialismo del Estado. Tenemos que buscar gente que sea empresaria, emprendedora. ¿Qué tan bueno es que el alumno participe en ferias vocacionales y test vocacionales? Es algo muy bueno y la iglesia siempre lo ha promovido, pero no solamente para buscar sacerdotes o monjitas, sino para promover otras carreras que el Perú necesita, como son las carreras técnicas, por ejemplo. ¿Cómo ayudo a un alumno que quiere lograr una beca para estudiar en el exterior? Enseñándole las instituciones que ofrecen becas, y por eso también es importante que los directores de los colegios y las personas encargadas en los colegios se preocupen de invitar a estas instituciones para que brinden información sobre todo a los padres de familia. ¿Cómo ayudo a un alumno de colegio que estudia y trabaja? No debería pasar eso, no debería pasar. Pero sucede. A veces el padre, la madre tienen una juguería, tienen una sanguchería, tienen una bodega y el chico, el niño, el joven, el adolescente trabaja y estudia a la vez. Ahí entra a tallar el profesor, ¿no? Que busque la manera de hablar con los padres de familia, porque no debe trabajar un niño, no debe trabajar un adolescente, eso está mal. Ahora, ¿qué ocurre? Claro que ocurre y está pésimo, pero busquemos los medios para que ocurra menos y también busquemos instituciones que velen por estos casos, así como hay instituciones muy buenas que velan, por ejemplo, por las mujeres maltratadas, que hayan más instituciones que velen por los niños que trabajan. Y a lo último, doctor, que ya me levanto. ¿Cómo ayudo a un alumno que tiene bajo rendimiento académico en el colegio? Ahí entra a tallar mucho la tutoría, es decir, el acompañamiento del profesor. ¿Cómo ayudo a un alumno que tiene problemas con el alcohol y las drogas? Bueno, ese es un tema muy crítico y ahorita no te lo puedo explicar en un minuto, ¿no? Eso habrá que verlo con calma, pero ahí tiene que unirse lo espiritual, lo psicológico, lo familiar, en fin. ¿Cómo ayuda a un alumno que tiene problemas sentimentales con su enamorada?
Oye, bueno, cuando son adolescentes, chibolos, 14, 15, 16 años, a veces los enamoraditos, y hay que educar la afectividad, que ese es otro tema, hay que educar la afectividad. Estamos en una sociedad promiscua y eso hay que hablarlo con claridad, y ahí si hay profesores con valores, profesores auténticamente cristianos, sabrán guiar a los chicos para que, en primer lugar, eviten esto de tener enamorados a esa edad, ¿no? Eso hay que estudiar y punto. Ahora, si hay parejitas, pues que vivan correctamente, que vivan la castidad, por ejemplo. ¿El colegio es para tener enamorada o es para verlo de una manera, profesional, El como colegio se es ve para en estudiar. los grandes? El colegio es para estudiar. De manera profesional, no para Porque te has una vida enamorado. Creo que social. todos hemos sido adolescentes, ¿no? Y todos nos hemos enamorado, pero una cosa es el amor del adolescente y otro el amor ya serio que te lleva al matrimonio. ¿Cómo ayuda a un alumno que tiene un amor no correspondido y sufre por desamor? No, pues ese es un tema, hermano, de telenovela, ¿no? Ya eso lo veremos en otra ocasión. ¿Cómo ayuda a un alumno que guarda sus sentimientos en silencio? Por eso el profesor tiene que estar atento, porque el profesor no solamente da contenidos, también tiene que ayudar a superar las crisis que pueden tener sus alumnos. Entonces necesitamos profesores que no solamente den contenidos, sino que ayuden a los alumnos a crecer como personas. ¿Cómo ayuda a un alumno que no tiene experiencia en amores de colegio y es un cucufato, un cucufato, una cucufata? ¿Pero a qué le llamas cucufato? Alguien que desde el comienzo ya está vistiendo santos o está... No, yo creo que tu pregunta es irreal. Yo no he conocido en mi experiencia como sacerdote ningún niño o joven cucufato, al contrario, son avispados y están en las cosas del mundo. Pero a veces... Espérate, a veces déjame terminar. no todos son moscas, pues. Déjame terminar, doctor. Sí. Déjame acabar. Los niños tienen que rezar, tienen que ir a misa, Sí. eso no es ser cucufato. Y tienen que comportarse correctamente, eso no es ser cucufato. Cucufato es una etiqueta que pone el mundano para que el niño no rece, para que el adolescente no viva correctamente. No caigamos en ese juego propio del diablo de poner etiquetas cucufato al que se porta bien. Que se porten bien, eso no es ser cucufato. Y si el chico ve que no debe tener enamorada, eso no es ser cucufato, es inteligente, porque voy a perder mi tiempo con mi enamorada, me va a gastar la plata a ver en el cine, ¿no? Entonces, una cosa es el sano, y ojalá que todos sean sanos, y otra cosa es el que no tiene los pies en la tierra. Quizás tu pregunta va por ahí. Bueno, el niño que no tiene los pies en la tierra, que está divagando con sueños imposibles, que aterrice y ya está, ¿no? Bueno, doctor. Padre, por favor, al alumno se le educa para ser profesional, para ser un ciudadano altamente competitivo, altamente laborable, o se le educa para ser un conquistador que sea un experto en amores. No, pero tú ya te vas a dar la respuesta, doctor. Creo que ya estás muy enamoradizo, hermano. Yeah. Mira, escúchame, doctor. La escuela es para formar personas de bien. Y si en el camino el chico se enamora de una chica, bendito sea Dios, pues es lo normal, ¿no? Pero uno no va a la escuela para buscar enamorado, no va a la universidad para buscar enamorada, ¿no? En el camino te encuentras con la persona que Dios ha puesto a tu lado para formar un hogar. Bueno, tenemos que Padre, terminar. una consulta. ¿Cómo ayuda a un alumno que se trasnocha yendo de cuerda en cuerda? Los padres de familia son los primeros educadores de los hijos y ellos tienen que tomar la responsabilidad y llamar la atención. Punto. Yo no tengo aquí la varita mágica, que los padres de familia asuman su responsabilidad. ¿Cómo ayuda a un alumno que tiene una enfermedad de transmisión sexual? Y que le dicen, ya fue tu momento, ya fue tu turno, debes de retirarte, pero él sigue y es irresponsable al momento de sociabilizar y tener contacto con otras personas. Mira, estos temas que no son algo irreales, hay que decirlo hoy en día con la promiscuidad sexual que hay, no es algo irreal lo que has dicho, llevan a que si no hay conversión del chico o de la chica, estamos perdiendo el tiempo. Si no hay conversión, si no se da cuenta que eso es pecado grave, si no se convierte de verdad y no cambia de vida, seguirá siendo un joven o una chica promiscua.
¿Cómo ayudo a un alumno que es explotado sexualmente en horario escolar? Que son de batalla. Eso es un tema gravísimo y ahí hay que poner todos los medios para buscar primero ayudar a la persona, al niño, joven o adolescente o quien sea a superar el trauma, y segundo, que la persona responsable termine en la cárcel y que le caiga el mayor peso de la ley. ¿Cómo ayuda a un alumno que es acosado por un profesor u otro alumno en horario escolar? Denunciando, pues, hay que denunciar y también terminar en la cárcel la persona que está haciendo eso tan grave. ¿Cómo ayuda a un alumno que tiene una familia disfuncional? Hay que conocer a la familia y hay que ver a la familia a que acompañe al chico, aunque sea una familia disfuncional. Generalmente la mamá es la que hace de papá y mamá. Y en síntesis, con esto ya termino, nosotros tenemos que acompañar en el proceso de educación a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, para que sean personas de bien. Y es un proceso conjunto. Es un proceso conjunto. Muchas gracias, que el Señor bendiga en nombre del Padre. Una ultimita, padre. Gracias, hermano. Bendiciones. Gracias, padre.